Eh, Buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar una nueva temática que es capacidad de procesos e índices de capacidad. Será hoy una temática corta, no corta por los temas que se manejan. Simplemente vamos a ir ahora a hacer mucho más lento acerca del desarrollo del caso univariado, que es el que estamos desarrollando en esta sección, ya que tenemos básicamente casi el 40% del desarrollo del módulo. Entonces vamos a tratar de ir un poco más pausado con el propósito de que de ahora en adelante, a partir de la finalización de esta temática, que repito, no va a ser hoy, sino el día miércoles, empecemos a desarrollar talleres con el propósito de fortalecer los conocimientos que hemos eh, aplicado, desarrollado a lo largo del módulo. Para tener una idea inicial de lo que es la capacidad, no es más que evaluar el desempeño del proceso con respecto a unas especificaciones de diseño. Y voy a recalcar lo siguiente. Cuando se habla de especificaciones de diseño, se refiere a valores que se establecieron en el diseño del producto. Y ello implica que es un paso anterior al desarrollo del proceso del producto. Me explico. Antes de que un producto sea fabricado en una organización determinada, ese producto inicialmente se le evalúa ciertas características que necesita el cliente o lo que necesite el mercado. Esas características iniciales obviamente salen del diseño de ingeniería de ese producto. Y esa evaluación original implicaría, para el caso de productos en donde se realizan medidas físicas, unos valores establecidos para el cumplimiento, es claro, de lo que necesita el cliente. Miren que esas especificaciones ya son de diseño, ya intrínseca del producto. El producto debe cumplir esas especificaciones. Eso se conoce como límites de especificación. ¿Y por qué le estoy aclarando esta parte? Porque no confundan el límite de especificación, que es el que estoy anunciando, con los límites de control, que fue lo que anteriormente habíamos desarrollado. Observen que el límite de control, ¿de dónde proviene? Proviene de la fábrica, en la fabricación del producto, porque los límites de control son evaluados o son generados mejor debido a un sinnúmero de factores que inciden en el proceso. Esos factores incidentes en el proceso, es claro que generan variabilidad, y los límites de control provienen de esa variabilidad, que uno espera que sea una variabilidad aleatoria. Es claro que si la variabilidad no es aleatoria, sino asignable,
Implicaría para el ingeniero encontrar la causa que generó esa perturbación. Observen esa diferencia entre el límite de control, repito, desarrolladas anteriormente, que implica las variaciones en la fabricación de ese producto, y otra cosa es el límite de especificación, que es un límite establecido en el diseño del producto. Es más, yo puedo tener ahora y diseñar un producto determinado, y ese producto, si no lo llevo a la manufactura, simplemente se van a quedar con las especificaciones establecidas. Cuando lo lleve a la manufactura es que es ahí donde voy a encontrar o voy a calcular o voy a determinar sus límites de control que se basan en la variabilidad y en la variación de ese producto en el proceso de su fabricación. O sea, son dos límites diferentes. El límite de control y el límite de especificación. Ahora, simplemente cuando se evalúa capacidades con respecto al límite de especificación, al del diseño. Como les dije anteriormente, lo que se está evaluando aquí es la capacidad del proceso, si el proceso es capaz de cumplir con esas especificaciones. En la literatura van a encontrar unos indicadores clásicos o tradicionales eh, que van a medir, a grosso modo, ese desempeño. Y son sencillos de utilizar, ¿no? Observen en la gráfica. Voy a ampliar la gráfica con el propósito de que visualicen lo que estamos o lo que vamos a presentar. Esta es una salida del StatGraphic. Lo que está en color azul es el proceso o la manufactura de ese producto, y para ser más específico, el comportamiento de la característica de calidad de ese producto. Estoy hablando de una sola característica, por lo tanto, lo que se está desarrollando aquí o lo que vamos a desarrollar son indicadores de capacidad univariados, porque le estamos monitoreando el desempeño a una de las características de calidad. Entonces, esta es una de las características de calidad. Recuerden que estamos en el campo univariado. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta el momento, asumiendo, bueno, no tanto asumiendo, sino indicando que estamos monitoreando una sola variable. Cuando sumamos, perdón, las P variables que debe tener un producto o un proceso, ya estamos en el campo multivariado, que lo vamos a desarrollar como penúltimo tema del módulo de control estadístico de calidad. Les decía que la curva que está de color azul es el comportamiento de esa característica de calidad. Puede ser un peso, puede ser un diámetro, puede ser una concentración, puede ser un porcentaje, ¿sí? Cualquier variable continua en donde, repito, exista un instrumento de medida. Este es el comportamiento de esa variable. ¿Qué estamos asumiendo? Que esa característica de calidad o esa variable sigue una distribución normal. Ya asumiendo que sigue una distribución normal, vamos a evaluar el desempeño, porque hay unos límites de especificación que aquí está representado por las líneas de color rojo. El límite de especificación superior, el nominal, para algunos autores le llaman target, para otros el target puede ser diferente, ¿no? Es un valor objetivo. Y el límite de especificación inferior. Si observan la curva de color azul que está representando la característica, observen de este lado, esta área que estoy señalando.
es un área que está por encima del límite de especificación superior. Es decir, esta área está indicando producto no conforme, que implicaría que el proceso tiene que ser ajustado en su variabilidad, porque la curva normal, observen la anchura que tiene, y el ingeniero industrial debe tomar acciones para minimizar esa variación y poder llevar esa curva que se incluye dentro de las especificaciones. Recuerden, vamos a olvidarnos por un momento de los límites de control. Esas son las cartas de control. Aquí estamos hablando otra herramienta que se conoce como capacidad e índice de capacidad. Repito. Vamos, obviamente, a aclarar lo que es capacidad para llegar a índice de capacidad. Otro tanto, o sea, en el lado del límite de especificación inferior, los productos no conformes se pueden dar que son muy pocos. También es claro que la curva de esa característica de calidad tiende, ¿sí?, se desplaza mucho hacia la derecha. Significa que tiende hacia el límite de especificación superior. Es por ello que se presenta mayor producto no conforme por encima de ese límite de especificación superior. Ahora bien, se pueden presentar varias situaciones. Esta situación, es claro que no es ideal. Esta tiene el mismo comportamiento en cuanto a que no existe cumplimiento en esta característica de calidad. Pero aquí, a diferencia de la anterior, que ustedes observaban que el proceso estaba sesgado hacia el límite de especificación superior, aquí el proceso está centrado. Porque observen la curva con respecto al valor nominal o al valor objetivo, pero igualmente no cumple con el desempeño exigido, ya que hay productos no conformes que estoy señalando aquí a la derecha, que están por encima del límite de especificación superior, y hay productos no conformes que estoy señalando a la izquierda, que no cumple con la especificación inferior. Igual, vas a encontrar procesos centrados, pero que no cumplen con las especificaciones. Hago un paréntesis. No cumplir con las especificaciones no implica que el proceso estadísticamente esté estabilizado, que recuerden que yo les decía que es una herramienta independiente a lo que es límite de control. Yo puedo tener un proceso estadísticamente estabilizado, pero que no cumple con las especificaciones. Como también, y eso se ha presentado, que tengo o evalúo o monitoreo una característica de calidad que no está estabilizada estadísticamente. Es decir, el conocimiento de los parámetros es complicado por su alta variación. No puedo estimar los parámetros del proceso porque no puedo estabilizar el producto. Sin embargo, las especificaciones son tan amplias que cumplen. Esas son las situaciones que puede ocasionar. Para que ustedes conozcan o tengan conocimiento de que una herramienta es diferente a la otra, a pesar de que hay una relación entre ellas, y vamos obviamente a presentar esa relación que tiene que ver con la evaluación de los parámetros. Bueno, dos situaciones que me están indicando que la capacidad, que en este caso el proceso no cumple con la capacidad. En notaciones, la capacidad la vamos a definir como 6 sigma. 6 sigma sería la capacidad, es decir, la anchura que tiene la curva. O sea, que estamos en
en términos de medida de variabilidad. 6 sigma es la variabilidad de esa característica de calidad, que es la anchura de la curva. ¿Y quién lo representa aquí en la salida del stack graphic? Las líneas de color morado. Está indicando qué tan variable es el proceso. Y esa capacidad, estoy hablando de capacidad que está representada por 6 sigma, la vamos a comparar con otra variabilidad, que es la diferencia de la especificación o entre la especificación superior y la especificación inferior. La diferencia, obviamente, es la longitud que ustedes observan que estamos señalando, ¿no? La diferencia entre el límite de especificación superior con respecto al límite de especificación inferior. Es decir, en el campo univariado estamos comparando longitudes. La longitud de la variabilidad del proceso, que es 6 sigma, con respecto a la longitud de la diferencia de las especificaciones. Ese es el concepto para llegar a lo que es el indicador de capacidad. Pero veamos otra situación. Esta situación. Vamos a asumir que el límite de especificación coincide con la variabilidad del proceso, o los límites de especificación coinciden con la variabilidad del proceso. A pesar de que en la figura no está la línea de color morado superpuesta en la línea de color rojo, pero vamos a asumir que están superpuestas. Simplemente aquí para diferenciar entre una y otra. La línea de color morado está representando el proceso, la línea de color rojo está representando las especificaciones, pero vamos a asumir que está superpuesta. Entonces, este proceso que estamos observando cumple con el desempeño de esa característica, de esas especificaciones, ¿no? Exigidas en las especificaciones. Es decir, esta característica de calidad cumple con las especificaciones de diseño. Estrictamente lo cumple, ¿no? Porque coincide, repito, la variabilidad del proceso coincide con las especificaciones. Es decir, en este proceso, fabricar producto no conforme resulta poco probable, pero sí puede existir, ¿no? Hay una mínima cantidad de producto no conforme. El problema aquí es que si en el proceso se presenta una perturbación, diría, significativa, inmediatamente el proceso se sesga hacia una de las especificaciones, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y inmediatamente implicaría producto no conforme y el ingeniero industrial obviamente llega a la conclusión de que no cumple con el desempeño, que la capacidad es insuficiente en esa característica de calidad. Vean que esta situación es que coincide la capacidad 6 sigma, coincide con la diferencia de las especificaciones. Recuerde que una diferencia es una medida de variabilidad, como el rango, ¿no? Si ustedes toman un valor máximo menos uno mínimo, que es lo que se está tomando aquí, el valor máximo de la especificación superior es el valor máximo y la especificación inferior el valor mínimo. Este es un rango y el rango es una medida de variabilidad. Entonces lo que se está comparando son dos medidas de variabilidad. El 6 sigma, que está representando el proceso, y la diferencia de las especificaciones. Ya tenemos otra situación. Una situación indeseada, que era la anterior, que el 6 sigma era mayor que la diferencia de las especificaciones. Una situación deseada, entre comillas, que es que la capacidad sea igual a la diferencia de las especificaciones, pero le digo deseada entre comillas porque aquí se corre el riesgo de que cualquier perturbación implicaría producto no conforme.
Por otro lado, vamos a la situación ideal. Que el 6 sigma, o sea, la variabilidad del proceso, sea menor que la variabilidad debido a la diferencia de especificaciones. Observen la gráfica. Es de color morado, repito, es la variabilidad del proceso, este es el 6 sigma, y de color rojo son las especificaciones. Este es el valor nominal, pero el límite inferior de especificaciones está en este lado y el límite superior de especificación está del lado derecho. Observen que cualquier perturbación que pueda suceder en el proceso, ya sea que te incremente la variabilidad, obviamente si la variabilidad disminuye, se reduce el 6 sigma, ¿no? Recuerden que entonces cualquier variabilidad que se incremente puede desplazar el proceso hacia la derecha o hacia la izquierda, pero es un proceso tan capaz que resiste ese desplazamiento. Anotado todas estas situaciones, podemos, como ingenieros, y como lo hizo Montgomery, como lo hizo Kane, presentar un indicador. Y el indicador es sencillo. ¿Qué se hizo? Se pasó esta capacidad 6 sigma a dividir la diferencia entre las especificaciones. Es decir, se evaluó o se presentó un indicador. Y el indicador tan simple, ¿en qué sentido? En que si ustedes llegan al caso crítico, en donde estrictamente se cumplen las especificaciones, veamos, nos regresamos a la presentación, si este 6 sigma pasa a dividir y si son idénticos tanto la capacidad como la diferencia de especificaciones, el resultado debe ser 1. Es decir, esta condición que es la estrictamente necesaria para cumplir con las especificaciones, me presenta un indicador de 1. Si la variabilidad del proceso resulta mayor, o la capacidad mejor del proceso resulta mayor que las especificaciones, me daría un valor menor que 1. Porque ya estaría, recuerden que queda en el denominador, ya estaría disminuyendo este valor. ¿Ello qué implicaría? Que el indicador de capacidad univariado, que su razón es una razón de longitudes, tiene los siguientes criterios. Característica de calidad cuyo indicador de capacidad sea 1 o superior a 1, cumple con las especificaciones. Característica de calidad cuyo indicador de capacidad esté por debajo de 1, implicaría que no cumple con las especificaciones. Es decir, el desempeño de esa característica de calidad es inadecuado con respecto a los límites establecidos. Ese es el concepto de índice de capacidad. Caso univariado. Razón de longitudes. Veamos el indicador. Aquí está el indicador. Es de aclarar que algunos autores definen indicador a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo, teniendo en cuenta todos los subgrupos, observaciones que se tengan a lo largo del tiempo. Y a corto plazo, se refiere a calcular el indicador en cada uno internamente en los subgrupos. Entonces, ustedes van a observar en esta gráfica esa diferencia entre uno y otro. A largo plazo, uno le llama PPK,
y a corto plazo, que es CPK, que es el tradicional, el indicador tradicional. Eso es simplemente una sugerencia de establecer una diferencia entre uno y el otro. Para otros autores les interesa el tradicional, que es el CPK, y tienen un concepto de cómo se evalúa y cómo se compara con respecto tanto en la fase 1 como en la fase 2, como si fuese carta de control, ¿no? Ahora, más tarde, vamos a explicar ese tipo de propuestas o sugerencias. Entonces, he aquí la fórmula de índice de capacidad. Observen en la primera fórmula, en la parte superior, que en la capacidad del proceso, recuerden que le llamamos 6 sigma, que es la tradicional, la clásica, no se ubica el valor 6 sigma, sino K sigma. Es decir, que aquí el ingeniero o el evaluador del indicador de capacidad tiene la libertad de establecer otros criterios distintos. Me explico. Si él es muy riguroso, muy conservador, aumentaría el valor de K. Ya no sería 6, sino 8 o 12. Ya eso induce a ser mucho más estricto en el cumplimiento de las especificaciones. El tradicional, el que ve en la parte central, la diferencia de las especificaciones con respecto a la capacidad, que es 6 sigma. Y ahora, ¿de dónde o dónde tomamos sigma? Y ahí la relación que yo les dije con respecto a cartas de control. La única manera de obtener la estimación de sigma es haber pasado por fase 1 en las cartas de control. Es decir, los parámetros mu y sigma en la fase 1 de las cartas de control me va a permitir evaluar capacidad del proceso. Recuerden que fase 1 se realiza cuando el ingeniero no tiene o no posee los parámetros del proceso. ¿Sí? Si ustedes llegan a una empresa y la empresa le dice, mire, ya aquí sabemos que el promedio del proceso para esta característica tiene este valor y la desviación tiene este valor, ya se ha evaluado. Entonces, ustedes simplemente dicen, no, lo que tengo que hacer aquí yo es control. No necesito fase 1 porque ya se tienen los parámetros. Así pasa con los indicadores de capacidad. Si yo no tengo los parámetros, lo debo estimar. Y la forma más sencilla de estimarla es utilizando las herramientas anteriores en el control estadístico de proceso, que es el caso de las cartas de control, que nos permite hallar esos parámetros. Hay otro indicador, otros autores utilizan el recíproco del indicador de capacidad tradicional. Obsérvese que ahora aquí el denominador son las especificaciones de diseño. Este indicador se multiplica por 100 porque queda en porcentaje. Obviamente un valor grande de K me está indicando, o me va a indicar en este caso, que el porcentaje se incrementa considerablemente. Aquí observe que las pautas de decisión es si el valor del porcentaje es superior a 100, hay inconvenientes en el proceso. Esta es una de las tantas propuestas que se tienen en indicador de capacidad. Nosotros tenemos, y yo les voy a presentar otras propuestas, ¿no? Aquí hoy vamos a comenzar con las propuestas clásicas de indicadores de capacidad. Otras propuestas, todas estas son clásicas, ¿no? Calculando el valor de Z. ¿Cómo se realiza esta propuesta? Independientemente, se calculan los valores de Z para el límite de especificación superior e inferior. Y observen la fórmula, es una estandarización, ¿no?
¿Y qué necesitas tú en esta estandarización? Los parámetros, indudablemente. Si no tienes los parámetros, en cuanto a cartas de control, no podrías hacer el control en sí del proceso. En cuanto a indicadores de capacidad, no podrías tener una estimación de estos indicadores o el desempeño para hablar en términos generales del proceso. Y esta propuesta, una vez calculados los valores de Z para el límite superior y el límite inferior de especificación, se toma el mínimo entre esos valores de Z. Tomar el mínimo, ¿qué significa? Es ser riguroso, porque estás tomando un criterio en donde la probabilidad de cumplimiento es más baja. Entonces ustedes toman el valor de Z, el mínimo. Ahora, se puede comparar inmediatamente con un Z o valor crítico. Algunos autores toman el valor de Z crítico 4. Es decir, si ese Z mínimo que tomé es menor de 4, es claro que no hay cumplimiento. ¿Por qué 4? Porque 4 es aproximadamente lo que le corresponde a un indicador CP tradicional de 1.33. Otro criterio. El criterio de evaluar el índice de capacidad determinando una medida de probabilidad y precisamente la medida de probabilidad de cumplimiento. Ese criterio tiene como propósito aplicar la función de la distribución normal como, recuerden, como el supuesto de que esa variable se comporta o se asume esta distribución. Y para ello, el valor TP que aparece resaltado es una medida de probabilidad de cumplimiento de esas especificaciones. Es decir, tienes que calcular la probabilidad de que la característica de calidad se encuentre entre el límite de especificación inferior y el límite de especificación superior. Este es otro criterio. Vamos a mirar un ejemplo, vamos a observar un ejemplo para ya tener en la parte práctica cómo se evalúa este indicador de capacidad. Aquí lo importante, como les decía yo, es conocer los parámetros del proceso. Es claro que esos parámetros provienen de fase 1. Aquí simplemente le hago un recorderis que si estamos en fase 1 y estamos utilizando la carta de control XS, y si hay estabilidad estadística, ese trazo permite hallar o la desviación estándar, permite estimar la desviación estándar. Ese trazo, miren que en el ejercicio, simplemente a manera de recordar lo que se hizo en cartas de control, el ejercicio les da una suma de las desviaciones, que es 890, y le dicen que hay 30 subgrupos. Y es claro que ese trazo es tomar la suma de las desviaciones y dividirlo entre 30. Aquí está, que nos da 29,66. Y recuerden que si asumimos estabilidad estadística, ese trazo de desviación promedio permite estimar sigma. ¿Cómo la estima? Tomando la desviación promedio y dividirlo entre C4, donde C4 depende del tamaño del subgrupo. Aquí nos dice que el tamaño del subgrupo es de 4. Entonces, ya se tiene una estimación de sigma que dio 32,2. Como el promedio lo tenemos en este ejercicio, ¿no? El promedio lo tenemos que es de 120, pero en la vida real, en proceso, tenemos tanto la desviación como el promedio. Simplemente para recordarles cómo se hace la estimación en fase 1 cuando se utiliza la carta XS. Vamos al siguiente paso, ¿no? Ya se tiene mu y ya tiene sigma, los parámetros del proceso
obtenidos, estimados en la última etapa de la fase 1. Ahora tenemos las especificaciones, ¿no? Nos dicen que la especificación superior de esta característica de calidad o esta variable es 780 y la especificación inferior es 620. Ya teniendo estos límites de especificación, recuerden que realizamos la diferencia entre ellos y los dividimos entre la capacidad, que es 6 veces la desviación. Eso da un resultado de 0.828. 0.828 muy cerca de 1 de la unidad, pero es claro aquí que esta característica de calidad no cumple o no está cumpliendo en este momento con las especificaciones requeridas, porque está por debajo de la unidad. Entonces, un indicador, repito, está muy cerca, pero no hay cumplimiento y debe el ingeniero tomar las acciones necesarias para que el desempeño de esta característica de calidad obviamente se ajuste a los requerimientos del cliente. Índice de capacidad. Recuerden el índice de capacidad basado en la probabilidad de cumplimiento, el índice que habíamos, este indicador que le estoy presentando. Esa probabilidad de cumplimiento la vamos a desarrollar, obviamente asumiendo normalidad en esta característica calidad. Por lo tanto, se evalúa la medida de probabilidad de cumplimiento. Aquí, aquí debe estar 620 a 780, así que me perdonan el error. El límite de especificación inferior, o sea, 620, y el límite de especificación superior, 780. Se evalúa, aquí sí está bien, se evalúa la medida de probabilidad de un intervalo, que recuerden cómo se realiza. Se toma la función acumulada del límite superior y se resta la función acumulada del límite inferior. Si utilizamos las tablas de distribución normal estándar o valores críticos de los libros, tendríamos que modificar la variable aleatoria de x a z y esa variable aleatoria pasarla a una notación en z, o sea, una distribución normal estándar, implicaría tomar el promedio, tomar la variable primero, restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. Eso lo hacemos para el límite superior de especificación, nos da un valor de z de 1.863, y para el límite de especificación inferior nos da un z de menos 3.10. Y se tiene lo que se hizo para el límite de especificación inferior. Lo mismo, ¿no? Se toma el límite de especificación inferior, se le resta el mu, el promedio, el parámetro, y se divide entre la desviación, el parámetro de la medida de variabilidad. Parámetro estimado, ¿no? Se tiene los valores de z, se recurre a la tabla y se tiene estos valores. La probabilidad de cumplimiento es 0.9676. 0.9676. Bueno, aquí para 1.86 el valor cambia. Vamos a hacerlo. Tengo la duda. Voy a presentarla acá en Excel. Sí. Voy a buscar valor de Z, fórmulas, función, y busco distribución normal estándar. El valor arrojado es 1.863. 1.863. Entonces le digo que me calcule la probabilidad para 1.863. Tengo la duda porque da un valor muy grande, ¿no? Sí. 1.9687 horas. 1.9687. Bueno, cierto, es cierto entonces lo que tengo en la presentación. Tenía la duda porque veía muy grande el valor. ¿Eso qué implica? Que la probabilidad de cumplimiento 0.9676, sin embargo, si ustedes aplican la fórmula
de distribución normal estándar, es decir, para ser más preciso, la inversa de esta medida de probabilidad, vas a encontrar un valor de z. Esta notación que ustedes observan aquí de phi es una notación matemática de la distribución normal estándar, es la estandarización. Es más, esta debería ser la correcta. Y phi a la menos 1, si ustedes colocan phi, es porque van a evaluar una medida de probabilidad y debe estar aquí en valor de z. Pero si ustedes colocan phi a la menos 1, es la inversa de la distribución normal estándar. Y eso implica que en el paréntesis debe estar una medida de probabilidad. ¿Qué significa phi a la menos 1 con la medida de probabilidad? Significa que debes encontrar el valor de z bajo esa medida de probabilidad. O sea, lo contrario de lo que haces normalmente. Normalmente tú estandarizas, tienes el valor de z, vas a las tablas de la distribución normal estándar. ¿Y qué vas a encontrar? La medida de probabilidad. Aquí vas a hacer lo contrario. Tienes la medida de probabilidad y quieres hallar el valor de z. Entonces, por eso es phi a la menos 1. Vas a encontrar el valor de z que cumpla con esta medida de probabilidad. En el caso que tenemos, vamos a encontrar el valor de z que cumpla con esta medida de probabilidad. Es decir, tú vas dentro de la tabla y encuentras que ese valor de z es 1,85. Divide entre 3 y mire cuál es el valor del indicador de capacidad. Entonces, estamos hablando del mismo ejercicio. Este criterio, esta propuesta es mucho más conservadora, más rigurosa que el criterio tradicional. El criterio tradicional, recuerda que dio 0,82. Este es 0,616. En Excel, simplemente, si ya tienes el valor de la medida de probabilidad, ustedes simplemente voy a borrar aquí, van a ir y buscan la inversa, ¿no? Función de probabilidad inversa la distribución normal aquí, inversa la distribución normal. Yo obviamente porque son recientes las formulaciones que tengo. Ustedes simplemente van a estadística y buscan inversa de la distribución normal estándar. Y simplemente le da el valor de la probabilidad, que en este caso 0,967, ¿no? 1,838. El valor de z. Ya tienen ese valor, este es el valor de z. Dividen entre 3 y les da el indicador de capacidad. Recuerden que aquí deben llevar es la probabilidad de cumplimiento de las especificaciones. ¿Listo? Por cierto, esta fue la gráfica que yo les indiqué de la carta de humo para varianza. Recuerden que yo les dije que lamentablemente el stack graphic, cuando evalúa la varianza de la carta EUMA, presenta la de rango, la de Chuhar. Recuerden que Crowder, les dije en la clase pasada, presentó una propuesta y aquí les tengo los resultados porque como no se tienen esta gráfica, aquí le tengo, por ejemplo, esto es un paréntesis, ¿no? Los subgrupos, se calcula la varianza de cada subgrupo, la varianza, recuerden que estamos en fase 2, ¿no? Recuerden que EUMA se aconseja utilizarlo en fase 2 y repito, a pesar de que otros autores contradicen que no solamente debe ser la fase 2, sino también fase 1. Este es el estadístico de EUMA para la variabilidad. El estadístico dice, toma la varianza que estoy señalando, perdón, tome el valor de lambda, que es el peso, en este caso se está asumiendo un peso de 0,2. Tome el valor de lambda, multiplique por el logaritmo de la varianza, este es el logaritmo de la varianza del primer subgrupo, más 1 menos lambda por el valor de arranque. El valor de arranque es C. Y C tiene una fórmula, recuerden, mucho más extensa. Aquí les coloco en Excel. Ese sería valor de arranque. Ese sería el primer estadístico. Ya el segundo estadístico se basa en lo que se tiene anteriormente. El segundo estadístico, igual, ¿no? El valor de lambda, que es 0,2, por el logaritmo de la varianza del segundo subgrupo, más 1 menos lambda 0,2, por el valor anterior, ya se tiene un valor, ya no es un arranque, ya se tiene un valor anterior de EUMA, que es 1,25, esto es lo que está resultando. Estos son los estadísticos que vas a graficar, y aquí está la gráfica de ese ejercicio que dejamos en el tintero.
en haber hecho la gráfica. Dejamos los límites de control, dio exactamente los límites de control que se propuso en la presentación, o se calculó en la presentación. Pero observen que si es en fase 2, estamos ante un proceso que está mejorando, porque la medida de variabilidad, que es la varianza, va disminuyendo. Entonces, este es a grosso modo lo que habíamos dejado en la clase pasada. Ahora sigamos indicador de capacidad. Yo les subo el Excel en el SIGMA. Entonces les decía que este indicador de capacidad, basado en la medida de probabilidad de cumplimiento de las especificaciones, es mucho más riguroso, o es más riguroso, que el indicador de capacidad tradicional. Ahora bien, si ustedes recuerdan un poco lo que habíamos desarrollado, yo les había comentado en la presentación, aquí por ejemplo en la primera presentación, que esta curva está sesgada hacia la derecha, hacia el límite de especificación superior. Y la pregunta sería, ¿cómo yo sé con el indicador que acabamos de calcular que está sesgado? La respuesta es que ese indicador que estamos desarrollando es un indicador que se aconseja utilizarlo cuando el proceso está completo, es cuando el proceso es centrado en sus valores de especificación. Explico, que el valor nominal esté centrado con respecto a los límites de especificación superior e inferior. Entonces se utiliza este indicador de capacidad. Entonces, los autores dijeron, necesitamos un indicador de capacidad que también mida el desplazamiento, que no lo mide este indicador de capacidad. No mide el desplazamiento, hacia dónde está sesgado el proceso. Y ese indicador de capacidad se llama CPK, que mide el desplazamiento del proceso. Este se llama CPK, ¿por qué? Porque él evalúa el desplazamiento, él escoge, ¿no? Por eso ustedes ven mínimo. Él escoge el valor que está midiendo el desplazamiento hacia la derecha, o sea, hacia la especificación superior, con respecto al indicador que está evaluando, midiendo el desplazamiento hacia el límite de especificación inferior, o sea, hacia la izquierda. Entonces, observen que como está midiendo una parte del proceso, ustedes observan que no es 6 sigma, sino 3 sigma. Y observen que se está tomando desde el centro del proceso hacia uno de los límites. Por eso ustedes y observan que no posee 6 sigma, sino 3 sigma. Realmente está midiendo la mitad de la curva. Recuerden que toda la curva, que es la capacidad, es 6 sigma. Esto mide el desplazamiento. ¿Y cómo se determina hacia dónde está desplazado? El mínimo te lo determina. Si ustedes toman como mínimo el CPU, que está evaluando, repito, el desplazamiento hacia el límite de especificación superior, si toman como mínimo el CPU, es claro, y le está indicando que el desplazamiento es hacia el límite de especificación superior. Si toman como mínimo el CPL, le está indicando que el desplazamiento es hacia el límite de especificación inferior. Y si los dos valores son similares, es porque el proceso está centrado. Proceso centrado significa que no hay sesgo en el proceso, está en todo el valor centrado. Pero recuerden que eso no implica, como vimos en una gráfica, que cumpla. Yo puedo tener un proceso que está centrado, pero no cumple con el desempeño, porque hay productos por debajo de la especificación inferior y productos por encima de la especificación superior. Hay unos criterios generales cuando ustedes calculan indicador de capacidad. ¿Cuáles son esos criterios generales? Por ejemplo, que siempre el CPK tiene que ser valores menores que el CP. El CPK tiene valores menores que el CP, siempre. No les puede dar un valor mayor. CPK, valores menores que CP. Un CPK igual a 0. Un CPK igual a 0
está representando lo siguiente. Observen matemáticamente, vamos a hablar desde el concepto matemático. Si ustedes, el CPK puede ser un CPU o un CPL, no. Matemáticamente, si el CPU o el CPL es 0, implica que el límite de especificación superior es igual al promedio del proceso o el límite de especificación inferior es igual al promedio del proceso. Y si son iguales, ya sea por CPU o CPL, ello que está indicando que el centro del proceso coincide con una de las especificaciones. Es decir, miramos la gráfica, que este parece ser mejor, que este proceso que estoy colocando de color azul está tan desplazado que la curva se presenta aquí. La curva coincide con una de las especificaciones. Puede ser aquí o puede ser aquí. O sea, que ustedes tienen en el desplazamiento, ustedes, imagínense, todo esto así, en el desplazamiento tienen probablemente o aproximadamente la mitad del producto no conforme. O sea, estamos hablando de una inmensa cantidad de producción que no cumple con las especificaciones. O sea, un CPK igual a 0, CPK igual a 0, repito, implica que aproximadamente el 50% del producto no cumple o está por encima de la especificación superior o está por debajo de la especificación inferior. O sea, es gravísimo, ¿no? Si el CPK igual a 0 es gravísimo, imagínense un CPK negativo. Casi la totalidad del proceso o de esa característica de calidad no cumple con las especificaciones. Más grave todavía. Veamos el mismo ejercicio para determinar si hay un desplazamiento de ese proceso. El mismo ejercicio que estamos deduciendo. Vamos a calcular el CPU y el CPL. El CPU, recuerden que es el límite de especificación superior, 780, menos el promedio, dividido por 3 veces la desviación. Lo propio el límite de especificación inferior. Se toma el promedio, se le resta la especificación inferior y se divide entre 3 por la desviación. ¿Qué resultado se arrojó? 0.62 para el límite de especificación o el desplazamiento hacia el límite de especificación superior y 1.035 con respecto al desplazamiento del límite de especificación inferior. De los dos valores, el menor de ellos es 0.62. Ello implica que hay un desplazamiento hacia el límite de especificación superior. Ya sabemos que en este caso de estudio, el proceso no cumplía, porque dio un valor de 0.86 para el indicador tradicional y 0.61 para el indicador de medida de probabilidad o de proporción de unidades conformes. Dio valores bajos, muy parecido precisamente al CPK que se está midiendo. Entonces, ello implica de que este proceso, la mayor parte del producto no conforme, se debe a que está por encima de la especificación superior, porque está desplazado hacia esa especificación. Y se puede calcular, y ya se tiene calculado. Ustedes aquí lo tienen calculado. Recuerden que esta es la especificación superior, 780, y esta es la especificación inferior. Y si a mí me dicen cuáles están por encima de la especificación superior sobre 780, es el complemento de este valor, de 0.9686.
Si por debajo de 780 es 0.9686, por encima de 780 es 1 menos 0.9686. Estamos hablando cerca de un 4% de no conforme. Contra este sí está midiendo por debajo de la especificación inferior. Contra el 0.01% de no conformes por debajo del límite de especificación inferior. Este sí lo da directamente, ¿no? Porque se está evaluando por debajo de la especificación inferior. Y aquí el 4% o aproximadamente el 4% está por encima de la especificación superior. Por último, como yo les decía, aquí vamos a partir de los indicadores tradicionales, lo que poseen los libros básicos de control estadístico de calidad. Entonces, les presento un indicador de capacidad propuesto por el señor Kane. El señor Kane, y con toda la razón, él comentaba que los indicadores tradicionales no representaban condiciones reales del proceso. Y alguien le preguntó, ¿por qué no representa las condiciones reales del proceso? Porque algunas veces el ingeniero establece unos valores objetivos que se le conocen como target. ¿Por qué? ¿Por qué lo establece el ingeniero? Porque tiene un conocimiento sustancial del proceso y la experiencia le puede indicar que un determinado proceso debe cumplir con un valor que él considera óptimo. Ese valor se conoce como target y aquí está representado por la letra T. Y se hace una diferencia, eso es lo que propone Kane, entre el promedio del proceso y ese valor target y le van al cuadrado, con el propósito de tener una medida de variabilidad adicional. Si ustedes observan matemáticamente, al agregar este término en el denominador, implica que este indicador de capacidad es más riguroso que los tradicionales. ¿Sí? Está dividiendo. Hay un término adicional en la división. Este se conoce como indicador de capacidad con valor objetivo, CPM. O sea, que ya saben, si tiene la notación PM, implica índice de capacidad con valor objetivo. La única diferencia es que aquí aparece una notación más, una exigencia más dentro de la rigurosidad de evaluar el desempeño del proceso. Pero tiene el mismo criterio que se tiene en el concepto tradicional, ¿no? Hay un CPM que te mide si el proceso o la característica de calidad mejor cumple con los requerimientos exigidos en cuanto a sus especificaciones, que es el CPM. Y hay otro indicador que es de localización, que vimos nosotros CPK, pero aquí se va a llamar CPMK. Y repito, que mide el sesgamiento de ese proceso con respecto a, obviamente, a la centralidad del mismo. Recuerda que es de localización. Para resumir, ¿no? Siempre hay una medida global dentro del concepto paradigma tradicional. Siempre hay una medida global y otra medida que te evalúa el desplazamiento. Algunos dicen, si el proceso está centrado, simplemente se utiliza el global. Si el proceso es descentrado, se utiliza el CPMK. Pero otros autores dicen y recomiendan determinar los dos indicadores. Obviamente para tener ya un contexto muy general del proceso. Entonces la diferencia está en que aparece la notación del valor objetivo. Se pueden dar cuenta que si el valor de mu es similar a t, esto o son iguales matemáticamente, se cancela y queda raíz de sigma al cuadrado y raíz de sigma al cuadrado de sigma y queda el tradicional, ¿no? El indicador tradicional, cuando mu es igual a t.
Entonces, aquí lo importante es que Kane dijo, no solamente vamos a medir el, la evaluación del indicador con respecto a las especificaciones de diseño, sino también vamos a medir con respecto a otro valor que normalmente en un proceso se trabaja, que es el valor objetivo. Veamos un ejercicio. Aquí se tiene una ladrillera, una empresa ladrillera, fabricante de ladrillos. Las especificaciones están para este tipo de bloques, está entre 30 y 33 en longitud. Se conoce el promedio del proceso, 32.3, con una desviación de 2.5. Estamos hablando de bloques. Y se quiere evaluar la capacidad del proceso. Pero aquí el ingeniero propone un valor objetivo, de acuerdo a su experticia. Dice que el valor objetivo es 33. Veamos cómo es el indicador de capacidad. Aquí se tiene el tradicional para indicadores de capacidad con valor objetivo, ¿no? Sería el límite de especificación superior, 33, el inferior 30, 6 veces la varianza, porque aquí se coloca en la raíz la varianza, no la desviación es 2.5, la varianza es ese valor elevado al cuadrado, más el término que agrega Kane, que es tomar el mu, restarle el valor objetivo y elevarlo al cuadrado. Eso da un valor de 0.192. Es mucho más bajo, si ustedes eliminan este término, ya tienen el tradicional y se dan cuenta que es un valor mucho más bajo que el tradicional, es mucho más conservador. Y por otro lado, también se evalúa el indicador de capacidad de localización, el CPU y el CPL, y se determina hacia dónde está desplazado el proceso. Lástima que en la presentación no aparece el cálculo, pero el cálculo ya está hecho. Este es, a grosso modo, los indicadores tradicionales del proceso. Y es en este último tema, quiero obviamente indicarle, a partir de aquí, que los indicadores que vamos a trabajar el día miércoles ya son propuestas que lastimosamente no aparecen en los libros, que es el caso de los indicadores no paramétricos, o sea, cuando el supuesto de normalidad no se cumple, y de otros indicadores paramétricos que están presentando muchos autores con el propósito de ser mucho más rigurosos en el momento de, de exigir el cumplimiento de las especificaciones de una característica. Entonces, si hay alguna pregunta, compañeros, por favor, es hora de preguntas para poder terminar ya la presentación por el día de hoy. Preguntas, por favor. ¿Quedó claro? ¿Algo que no supe explicar bien? Por favor, me lo indican. Con mucho gusto responderé. Si no puedo responder, les aseguro que en la próxima clase tendrán la respuesta. Profe, una pregunta, porque en el ejercicio, en el CPMK, no puse el límite inferior. El CPMK, porque PMK simplemente se evalúa en uno de los límites, ya sea el superior, mira que es el CPMU, y el límite inferior que es CPML. Tú colocas el límite, no, yo no lo, aquí no se colocó fue porque el profesor omitió colocarlo, así que no te preocupes. Aquí el profesor omitió colocarlo, pero aquí debe estar el límite de especificación inferior. No te preocupes por ello, ese es un lapsus, porque yo lastimosamente no trabajo con PowerPoint, sino trabajo con látex. Le voy a dar le voy a dar nada más los matemáticos, si alguien tiene doble titulación en matemáticas, sabe de qué estoy hablando. Aquí le estoy dando
miren la presentación, esta es la presentación, esa es la forma de presentar en látex, en Beamer de látex, y eso como es más complicado, algunas veces uno cuando coloca la fórmula omite ubicar los valores porque, repito, es más complicado para visualizar. Entonces, esta presentación, por ejemplo, se hizo el año pasado, esta partecita del año pasado, y sin embargo es primera vez que alguien me dice, profesor, faltó, mire, y es cierto, y te lo agradezco, faltó colocar el valor del límite de especificación inferior. ¿Más preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, chicos, si no hay dudas, nos vemos el día miércoles. Comenzamos con indicadores de capacidad no paramétricos para poder llegar a otros indicadores de capacidad propuestos paramétricos también. Paramétricos y no paramétricos, pero vamos a comenzar por los no paramétricos. Entonces, gracias por la presentación, por la asistencia en la presentación, y nos vemos el día miércoles. Muy amables, cuídense mucho, por favor, ahora mucho más que antes. Gracias, profesor. Bueno, gracias, igual. Listo, profe. listo, nos vemos.